En el mundo antiguo existieron muchos hombres grandes. El mundo antiguo vio grandes líderes de guerra como Alejandro Magno, pensadores profundos como Sócrates, poderosos gobernantes como Augusto César, líderes religiosos nobles como Abraham, Moisés y David, y muchos de los jueces de Israel. Sin embargo, el Cristo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 11, en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Nadie mayor que Juan el Bautista. Pero qué hombre tan extraño fue Juan. No tiene nada de lo que los hombres considerarían grandeza. Vivió la mayor parte de su vida en la oscuridad del desierto, en las sombras, lejos de la sociedad, lejos de los puestos de influencia y de poder. No fue formado en letras, ni estuvo bajo ninguno de los grandes maestros de la época. Tampoco fue rico. Mateo nos dice que Juan tenía vestido de pelo de camello y un cinto de cuero en la cintura, y su comida era langosta sin miel silvestre. Mateo capítulo 3, versículo 4. Tampoco tenía una personalidad carismática ni una predicación atractiva. Lucas nos cuenta que decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara, camada de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Lucas capítulo 3, versículo 7. Y sin embargo, el Mesías, Dios el Hijo en carne, dice que Juan fue el hombre más grande nacido de mujer. Hoy vamos a preguntarnos en nuestra cuarta exposición sobre el Evangelio de Juan, verso a verso. Llegamos al versículo 15, donde Juan el Evangelista nos presenta una vez más a Juan el Bautista. ¿Qué fue lo que lo hizo grande? ¿Qué fue lo que lo hizo grande? Vamos a orar una vez más y a rogar al Espíritu Santo que trabaje poderosamente entre nosotros esta mañana. Oh Señor, estamos felices de abordar nuestra cuarta exposición sobre el Evangelio de Juan. Oh, qué maravillosa carta, qué gloriosa carta. Hemos visto tu gloria en las exposiciones pasadas, pero te pedimos que tu gloria vaya en aumento, que cada exposición, por tu gracia, podamos conocerte más y ser más conformados a tu imagen. Enséñanos hoy, desata tu poder, háblanos, Señor, conforme expongo tu palabra y mis hermanos la reciben. Nos disponemos, abrimos nuestro corazón, Señor, por medio de tu gracia, para que obres en nosotros. Amén. En mi exposición pasada nos quedamos en el versículo 14, la gran declaración de Juan sobre la encarnación del Mesías. El Mesías es Dios, Dios encarnado. Y en el versículo 15 Juan vuelve a hablar nuevamente de Juan el Bautista. Ya lo había hecho antes. 3 veces en el capítulo 1 Juan el Evangelista escribe sobre Juan el Bautista. 3 veces. Y es asombroso cuando consideramos el contexto de este capítulo 1. En medio del epílogo de los versículos 1 al 18, un epílogo tan celestial donde Juan comienza diciendo que en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, introduce en el versículo 6 a Juan el Bautista, justo después de declarar en los versículos anteriores la preexistencia del Mesías, su coexistencia junto con Dios y su igualdad con Dios como Dios, y de afirmar que Él es la luz que alumbra a todo hombre. Abruptamente, Juan el Evangelista introduce a Juan el Bautista en medio de ese ambiente tan celestial. Y nos dice, versículo 6, vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo
para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y esta es la primera introducción que Juan el Evangelista hace de Juan el Bautista. En el versículo 15, después de declarar que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, añade en el versículo 15, y Juan el Bautista, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y una vez más, en los versículos 16 al 18, después de declarar previamente la superioridad del Mesías sobre Moisés, y de decirnos que el Mesías es la imagen visible del Dios invisible, de los versículos 19 al 27, nada más ni nada menos. Versículos 19 hasta el 27. Una vez más, Juan el Evangelista nos habla de Juan el Bautista y de la relación que este último tiene con el Mesías. Así que es chocante ver la importancia que Juan el Evangelista le da a Juan el Bautista. ¿Qué hace el Bautista en medio de un capítulo tan celestial? ¿Por qué Juan corta su relato acerca de la divinidad del Mesías para decirnos que Juan el Bautista dio testimonio de él? 3 veces lo hace. 3 veces lo hace. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué le da tanta importancia a Juan el Bautista? Bueno, la razón es evidente cuando estudiamos el Evangelio de Juan en general. Juan está sumamente preocupado por la veracidad de su Evangelio. Sumamente preocupado. Juan declara en su primera oración que el Verbo era Dios. El Verbo era Dios y el Verbo, según el versículo 14, es el Mesías, Jesús de Nazaret. Él es Dios, Dios encarnado, dice Juan. Tan solo piensen, hermanos, por un momento, en el impacto que estas palabras estaban destinadas a causar en la audiencia judía de Juan. Los judíos odiaban a los paganos, y esto por 2 razones. Los paganos eran inmorales e idólatras. En cambio, ellos tenían la ley de Dios, guardaban la ley de Dios y adoraban al único Dios vivo y verdadero. Así que los judíos se jactaban de la ley y se jactaban de que adoraban al Dios vivo y verdadero y despreciaban a los paganos por tener leyes inmorales o no tener ley alguna y por creer en muchos dioses. Entonces llega Juan y dice, Dios no está solo en el principio, versículo 1. Él estaba con el Logos, dice en griego. El Logos, el Verbo. El Logos afirma, no solamente estaba con él en el principio, antes de que los cielos y la tierra fueron creados, tenía una relación con Dios y a la vez el Logos es Dios. Después afirma que el Logos es el creador de todas las cosas, la luz de los hombres. Afirma que vino el pueblo de Israel y el mundo, pero que fue rechazado. En el versículo 14 afirma que es Jesús de Nazaret. El Logos es Dios encarnado, Jesús de Nazaret. Juan estaba totalmente consciente de lo que sus palabras provocarían en los judíos. Él mismo era judío y él mismo vio los rostros de escribas, fariseos, saduceos y judíos en general contorsionarse cuando el Mesías declaró ser uno con el Padre y anterior a Abraham. Lo mataron por eso. Juan estuvo al pie de la cruz mientras el pueblo de Israel blasfemaba e injuriaba al Mesías por haber declarado ser Dios. No obstante, Juan, ya anciano, se sienta a escribir su evangelio después de que Mateo, Marcos y Lucas escribieron sus evangelios. Después incluso de que probablemente todos los apóstoles fueron martirizados por declarar que Jesús, el Mesías, es Dios. Juan comienza una vez más diciendo, el Mesías es Dios.
El Mesías es Dios y él insiste a judíos y a griegos de que el Mesías, Jesús de Nazaret, es Dios encarnado. Juan sigue insistiendo y él quiere que creamos que todo lo que él dice es verdadero. Por lo que una y otra vez, él usa diferentes testigos que reconocen la identidad mesiánica de Jesús como una confirmación de que su evangelio es verdadero. Eso es lo que él hace una y otra vez. Él usa testigos para confirmar su mensaje. Y puesto que los judíos reconocían a Juan el Bautista como un profeta, Juan el Evangelista lo usa una y otra vez, como el testigo quizás más objetivo para el pueblo de Israel. Ahora, a lo largo de todo el Evangelio de Juan, 10 veces Juan nos ofrece testigos que declaran que Jesús de Nazaret realmente es el Mesías. En Juan capítulo 5, versículos 31 al 32, Juan nos dice que Dios el Padre da testimonio de la identidad del Mesías. Dios el Padre. Jesús dice, si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, otro es el que da testimonio de mí. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Versículo 36, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Así que Jesús dice, las obras que yo hago son el testimonio del Padre. El Padre obra milagros, señales y prodigios para demostrar quién yo soy. Versículo 18 de Juan 8, el Padre que me envió da testimonio de mí. Segundo testigo, Jesús da testimonio de sí mismo. Juan capítulo 8, versículo 14, así que yo doy testimonio de mí mismo. Mi testimonio es verdadero, dice Jesús, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Yo sé de dónde he venido y a dónde voy. En tercer lugar, el Espíritu Santo da testimonio de la identidad de Jesús como Mesías. Juan capítulo 15, versículo 26, cuando venga el Consolador, a quien enviaré del Padre, dice Jesús, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. En Juan capítulo 16, versículo 14, una vez más, Jesús afirma del Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En cuarto lugar, las obras de Jesús dan testimonio acerca de quién es Él. Juan capítulo 5, versículo 36, las obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Juan capítulo 10, versículo 25, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Capítulo 14, versículo 11, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. Y en Juan capítulo 15, versículo 24, Jesús dice, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ninguno otro ha hecho, milagros, señales y prodigios, no tendrían pecado. No tendrían pecado al rechazarme. Pero ahora las han visto y me han odiado a mí y también han odiado a mi Padre. En quinto lugar, Nicodemo y el Sanedrín, los principales responsables, excepto Nicodemo, de crucificar al Mesías, dan testimonio de su identidad. En Juan capítulo 3, versículos 1 y 2, Nicodemo aparece de noche a Jesús y le dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos, en plural, sabemos que has venido de Dios como maestro. Él dice esto en representación del Sanedrín, los ancianos encargados de gobernar Israel. Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. En sexto lugar, las Escrituras dan testimonio de que Jesús de Nazaret es el Mesías. Juan capítulo 5, versículos 39 en adelante, examináis las Escrituras, dice Jesús a los escribas y fariseos, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 45, no penséis que yo os acusaré delante del Padre, el que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra confianza, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él.
En séptimo lugar, los discípulos inmediatos de Jesús dan testimonio de Él. Juan capítulo 6, versículos 67 al 69. Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Santo de Dios. Juan capítulo 19, versículo 35, Juan mismo, el evangelista, el escritor de este evangelio, dice, el que le ha visto ha dado testimonio. El que le ha visto ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. En octavo lugar, los samaritanos, los apóstatas de Israel, dan testimonio de que Jesús es el Mesías. Juan capítulo 4, versículo 39, de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. En noveno lugar, una multitud de judíos reconoce a Jesús como el Mesías. Juan capítulo 12, versículo 17. Esto sucedió cuando Jesús resucitó a Lázaro de entre los muertos. Así la multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó entre los muertos, daba testimonio de él. Y en décimo lugar, Juan el Bautista, 10 veces a lo largo del Evangelio de Juan, da testimonio de la identidad mesiánica de Jesús de Nazaret. Versículo 15, versículo 19, versículo 26, versículo 27, versículos 32 al 34, versículo 36 del capítulo 1, y en el capítulo 3, versículo 26 al 36, capítulo 5, versículos 33 al 35. En el versículo 15 de Juan capítulo 1, Juan dio testimonio de él, nos dice Juan el Evangelista, y clamó diciendo, este era el que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Así que Juan el Evangelista se toma muy en serio la veracidad de su Evangelio, muy en serio. Para él la verdad es un asunto crucial, él se toma muy en serio, él está muy preocupado por la verdad. De las 113 veces que la palabra testimonio aparece en toda la Biblia, 77 veces aparece en el Evangelio de Juan, Apocalipsis o sus cartas, las cartas de Juan. La palabra verdad aparece unas 26 veces en su Evangelio y la palabra creer, como una apelación a creer en la verdad, 98 veces. Vean la vehemencia implacable de Juan el Evangelista. Una y otra vez, él proclama y afirma y prueba que Jesús de Nazaret realmente es el Mesías, nos dice que esa es la verdad y que por lo tanto estamos obligados a creer en él. Así que esa es la razón por la que en un capítulo tan celestial como Juan capítulo 1, Juan el apóstol introduce 3 veces largamente a Juan el Bautista diciendo, Él es el Mesías, Él es el Mesías, Él es el Mesías. ¿Por qué Juan el Bautista es un testigo tan confiable? ¿Por qué podemos creerle a Juan el Bautista cuando nos dice que Jesús de Nazaret es el Mesías? Vamos a abordar entonces los versículos 6 al 8 y 15 de Juan capítulo 1. Pasamos por los versículos 6 al 8 en la segunda exposición rápidamente. Lo hicimos. Hoy vamos a profundizar un poco más y vamos a amarrar los versículos 6 al 8 con la declaración del versículo 15. Y en una próxima exposición vamos a ver el resto de las declaraciones de Juan el Bautista sobre el Mesías. Vino un hombre, versículo 6, enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Vino un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. 3 veces se dice que Juan fue enviado por Dios. Versículo 6, versículo 33, y en el capítulo 3, versículo 28. Un hombre enviado por Dios. Vino un hombre enviado por Dios. Juan fue enviado por Dios. Su misión era de origen divino. Por lo tanto, su predicación es la fiel palabra de Dios. Cuando Juan el Bautista hablaba,
lo hacía como el representante de Dios, delante de Dios, bajo la autoridad de Dios y en representación de Dios. Ahora encontramos varias evidencias del origen divino de la misión de Juan, varias evidencias de que él fue enviado por Dios. Él fue enviado por Dios. En primer lugar, su nacimiento fue milagroso. En Lucas capítulo 1, versículos 8 al 13, se nos dice que aconteció que mientras Zacarías, padre de Juan el Bautista, ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Zacarías, padre de Juan el Bautista, un sacerdote, versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando la hora de la ofrenda del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, nada más ni nada menos que el poderoso querubín Gabriel, uno de los más altos ángeles del cielo. Se le apareció un ángel del Señor, Gabriel, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él, pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth, 80 años y estéril, te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Juan. Así que su nacimiento fue milagroso. Elizabeth, cual Sara, alrededor de sus 80 años, estéril, traería un hijo a la vida. En segundo lugar, hay múltiples profecías que anuncian la venida de Juan y su ministerio. Tenemos varias en el Antiguo Testamento que veremos en una próxima ocasión, en el libro de Isaías, en el libro de Malaquías, la voz que clama en el desierto: preparar el camino del Señor, aquel que vendría en el espíritu y el poder de Elías. Pero volviendo a Lucas capítulo 1, Gabriel, el ángel Gabriel, continúa diciendo, versículo 14, justo donde dejamos la lectura anterior: y tendrás gozo, Zacarías, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, el de Juan, porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Oh, wow. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías. Wow. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Él vendría a preparar la llegada del Mesías. Ese es Juan. En Lucas capítulo 1, versículo 67 en adelante, tenemos a Zacarías profetizando sobre su hijo Juan. Y él dice: y su padre Zacarías, relata Lucas, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Está hablando del Mesías. Para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Versículo 76, y tú, niño, dice a su hijo Juan, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el versículo 80 nos dice cómo fue su seminario y su preparación para el cumplimiento de su ministerio. Y el niño crecía, Juan, y se fortalecía en espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día que apareció en público a Israel.
Según muchos eruditos, probablemente Juan pasó más de 20 años en el desierto a solas con Dios, en comunión con Dios, recibiendo mensajes proféticos y siendo instruido y fortalecido por Dios para venir como el más grande y poderoso de todos los hombres nacidos de mujer, el último profeta del Antiguo Testamento, que después de 400 años de silencio y juicio de Dios sobre Israel se levantaría para predicar el mensaje más poderoso. El reino de los cielos se ha acercado, el Mesías viene. Ese es Juan. Pero en tercer lugar, su mismo nombre fue puesto por un ángel, otra evidencia de que su comisión es divina. El arcángel Gabriel, Lucas 1:13, le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan, que significa fiel a Dios. Fiel a Dios. En cuarto lugar, reconoció a Jesús antes de nacer y fue lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Es increíble. Lucas capítulo 1, versículos 36 en adelante. Y en esos días María, la madre del Mesías, se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, la madre de Juan. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura, Juan, saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Oh, wow. Este es el cumplimiento de la profecía de Gabriel. Sería lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Cuando se encuentra con el Mesías, así de estrecha era la relación entre estos dos. La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Por qué aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre? Oh, wow. Lleno del Espíritu Santo antes de nacer y se gozaba en su Señor antes de nacer. Y en quinto y último lugar, la autoridad de su predicación fue una evidencia de que su comisión fue divina. La autoridad de su predicación, Jesús lo reconoció. Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 33, Él era lámpara que ardía y alumbraba. Lámpara que ardía y alumbraba. Así de fiel y poderosa era su predicación. En Mateo capítulo 14, versículo 5, vemos que el pueblo de Israel reconoce a Juan como profeta. Herodes quería matarlo, nos dice Mateo, pero tenía miedo al pueblo porque consideraban a Juan como un profeta. Y en Mateo capítulo 21, versículos 25 al 27, Jesús lidia con los fariseos y les dice: ¿de dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Por qué le pregunta esto? Porque si ellos dicen del cielo, reconocemos a Juan, entonces tienen que reconocer que Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Mesías. Jesús de Nazaret es el Mesías. Entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, Él nos dirá: ¿por qué no le creísteis? Y si le decimos de los hombres, tememos a la multitud porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces dicen: no sabemos. Incluso Herodes, quien quería matarlo y finalmente lo mató, según Marcos capítulo 6, versículo 20 nos informa, temía a Juan sabiendo que era un hombre justo y santo y lo mantenía protegido, y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Así que no hay dudas del origen divino del ministerio de Juan. Su venida fue profetizada en el Antiguo Testamento, fue profetizada por el ángel Gabriel. Muchas profecías y movimientos angelicales rodean su nacimiento. Su concepción fue extraordinaria y milagrosa. Su vida fue extraordinaria, su predicación fue extraordinaria. No hay dudas. Alguien podría dudar de si yo soy un ministro del Señor o no. Alguien podría cuestionar si yo fui enviado por Dios. Nadie puede cuestionar a Juan. Mi vida no fue profetizada. No hay profecías de mí en las Escrituras que digan que iba a venir. Mi nacimiento no fue milagroso.
Pero Juan, nadie puede negar quién es Juan. Nadie puede negar quién fue él. No hizo milagros ni señales. Sin embargo, la luz, como dice Jesús, que brillaba en él, era tal, había tal poder de Dios fluyendo a través de él, que según el relato de Marcos capítulo 1, versículo 5, acudía a él toda la región de Judea, esto es como todo Santa Fe, y toda la gente de Jerusalén confesando sus pecados, y eran bautizados por él en el río Jordán, judíos que se iban a bautizar. El bautismo era un rito exclusivo para los paganos inconversos que querían formar parte del pueblo de Israel. Sin embargo, Juan está bautizando judíos que están confesando abiertamente que no son salvos, que no son parte real del pueblo de Dios, que no tienen fe. Toda Judea y toda Jerusalén salía a nada más, nada menos que al desierto. Así suele ser cuando Dios envía a alguien. Juan no tenía un mensaje popular ni atractivo. Él predicaba el arrepentimiento y la restitución. Decía a los religiosos de Israel que no eran salvos y aún así acudían a él para ser bautizados. No tenía ningún salón de reuniones, no había gente que lo ayudara con algún tipo de departamento de marketing, nadie le hacía propaganda. Incluso él condenó abiertamente a los líderes de Israel que manejaban el pueblo, los escribas y los fariseos. Abiertamente les dijo que eran unos hipócritas. Y aún así la gente vuela hacia él como palomas, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando un profeta se levanta, Dios habla por medio de él. Y cuando la luz se enciende, los hombres vuelan hacia la luz. Muchos irán hacia la luz. Como dijo Juan Wesley, cuando un hombre arde, todos vienen a ver el incendio. Y nadie ardió más que Juan el Bautista, el más grande de todos los profetas. Un incendio se desató en el desierto. Una voz comenzó a clamar en medio de la nada, en medio del desierto, y las multitudes comenzaron a salir a ver qué es lo que estaba pasando. Algunos genuinamente se convirtieron, pero otros aún así fueron igual a él. Jesús dice a los fariseos que terminaron rechazándolo: vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Todos estaban perplejos por el espectáculo de la luz que se había encendido en el desierto e iban a él. Cuando Dios habla por medio de un hombre o por medio de una iglesia, mucha gente correrá hacia la luz. Algunos simplemente por curiosidad, pero otros se convertirán. Como la reina de Saba corrió desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, así muchos vendrán desde lejos cuando hay alguien o una iglesia enviada por Dios. Otros, por supuesto, se opondrán. Herodes, junto con los escribas y fariseos, quisieron apagar la luz de Juan, y finalmente Herodes puso su cabeza en un plato. Pero nadie permanecerá indiferente cuando la luz se enciende con poder. La luz agita las tinieblas. Eso es lo que hace. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 2, versículos 15 y 16, cuando alguien es realmente enviado por Dios, será fragante aroma de Cristo. Fragante aroma de Cristo, dice Pablo, somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte para muerte, para otros olor de vida para vida. Como sea, habrá olor, habrá una fragancia, habrá un mensaje que traerá o salvación o condenación, pero no habrá neutralidad. Así que Juan proclamó que Jesús de Nazaret es el Mesías y él es un testigo confiable. Y así es cuando se levanta un hombre llamado por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio, para anunciar que Jesús es el Mesías. Algo sucederá. Algunos se convertirán, otros vendrán simplemente a ver la luz, a ver el incendio, y otros se levantarán para perseguirlo de alguna u otra manera. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo, esa era su función. Vino como testigo para testificar de la luz. Vino para ser testigo, no tenía nada más que hacer. Nació para ser testigo,
creció para ser testigo, fue testigo con todo su corazón y murió por ser testigo. Y Él vino para testificar de la luz. La palabra luz, acá en Juan 1:7, es una referencia a los versículos 4, 5 y 9 del mismo capítulo, ya los vimos, donde se nos dice que el Hijo, Dios el Hijo, ha estado alumbrando la conciencia oscura de los hombres desde un principio y que Él venía al mundo a traer más luz. Así que Juan venía a anunciar al Mesías. Él venía a proclamar a la luz que alumbra a todo hombre y que venía a este mundo. Ese era el tema de Juan. Jesús dijo que Juan era lámpara que ardía y alumbraba en Juan capítulo 5, versículo 33. Juan estaba lleno de luz, lleno de verdad. Él venía de la presencia de Dios y con la presencia de Dios y con la autoridad de Dios. Pero su mensaje fue simplemente este: reciban aquel cuya luz está por encima de la mía. Reciban aquel cuya luz es definitiva. Yo soy nada más que alguien que dice, escúchenlo a Él. Escúchenlo a Él. Ese es mi mensaje, escúchenlo a Él. Escúchenlo a Él. Él es el maestro final. Él es la luz del mundo. En el versículo 8, Juan el Evangelista aclara de Juan el Bautista: no era Él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. No era la luz. Ahora, Juan el Bautista era tan grande, que varias veces Juan el Evangelista va a aclarar a lo largo de su evangelio que Juan no es el Mesías. Había tanta luz en él que muchos pensaron que era el Mesías. Hasta el siglo II muchos creyeron en Juan el Bautista. Así que Juan el Evangelista dice, Él no era la luz, Él vino a dar testimonio de la luz. Pero así de grande era la luz que había en Juan. Por eso, según Juan capítulo 3, versículos 26 al 20, Juan el Evangelista nos cuenta que cuando vinieron a Juan el Bautista, le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, Jesús de Nazaret, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Respondió Juan y dijo: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio. Eso es todo lo que soy, dice Juan, un amigo del novio, nada más. Él es el novio, él es el novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Ese era mi ministerio, para que todos vayan a él. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Y en el versículo 15 entonces, después de afirmar Juan el Evangelista que el Verbo se hizo carne, nos dice que Juan el Bautista dio testimonio de él y clamó diciendo: este era de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora, muy probablemente esta no es una declaración acerca de la preexistencia de Jesús. No creo que Juan el Bautista creía que el Mesías tenía un origen anterior a su nacimiento en este mundo. Quizás sí, pero no es lo más probable. El griego se puede traducir de esta manera: viene después de mí, cronológicamente en tiempo, hay uno cuyo ministerio empezará después de mí, que es antes de mí, porque era primero que yo, en el sentido de que siempre fue mi superior. Y el griego se puede traducir de esa manera. Viene uno cuyo ministerio comenzará después del mío, pero que es más importante que el mío, porque él es mi superior. Ahora, sé que Juan esté diciendo esto, o que de alguna forma a él les ha sido revelado que el origen del Mesías es anterior, que él existía antes de venir a este mundo, que él es preexistente. Sea como sea, Juan está reconociendo que el Mesías es muy superior a él. Y ese es su testimonio. El Mesías es más grande que yo. En Juan capítulo 1, versículo 27, Juan dirá: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Hay un dicho judío que dice: todas las labores que un esclavo hace por su amo las debe hacer el discípulo por su maestro, a excepción de esta, lavar sus pies. Y Juan dice: yo ni siquiera merezco desatar la correa de su calzado para lavar sus pies.
no soy digno de ni siquiera eso, ni siquiera merezco no solo ser su discípulo, ni siquiera merezco ser su esclavo. Eso es lo que el hombre más grande nacido de mujer, aquel que estuvo unos 20 años con Dios solo en el desierto, dice acerca del Mesías, aún sin saber que el Mesías sería el mismo Dios en carne. ¡Wow! ¿Cuál era el fin de la predicación de Juan? Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. A fin de que todos creyeran por medio de él. A fin de que todos creyeran por medio de él. Juan no tenía el mero propósito de ser un testigo. Juan era un evangelista. Quería que todos creyeran en el Mesías, en aquel que los podía salvar. ¿Qué pescador estaría feliz de pasar toda la noche sin pescar nada? ¿Qué hombre de Dios estaría feliz aún si predicara al mundo entero y no pudiese ganar a nadie? Así es con todo verdadero evangelista que viene de Dios. Viene de Dios y por lo tanto tiene el corazón de Dios. Tiene el corazón de Dios. ¿Y el corazón de Dios cuál es? Pablo nos dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. No quiere que algunos hombres sean salvos o una parte de los hombres sean salvos, menos que muy pocos sean salvos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Ese es el corazón de Dios. Así es como predicaron los apóstoles. Hechos capítulo 3, versículo 26, ya tenemos a Pedro, el apóstol Pedro. A vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado su siervo, el Mesías, le ha enviado para que os bendiga a fin de apartar a cada uno. Cada uno son todos. A fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. El Mesías fue enviado a fin de apartar a cada uno de vosotros de sus iniquidades y que sean salvos. Ese era el corazón de Pedro. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 3, Juan dice, el apóstol, lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que Juan predica para que los hombres tengan comunión con ellos, y con el Padre y con el Hijo. Y en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2, Juan dice, Él mismo, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Un sacrificio por el mundo entero, un mensaje para el mundo entero, evangelistas que predican a todo hombre. Una comisión para el mundo entero. Pablo dice también en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 4 al 7, acerca de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Vean esto, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles y fe en verdad. Es porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, dice. Y porque Cristo vino a morir por todos y que por lo tanto existe una posibilidad de salvación para todos. Es que yo fui constituido predicador y apóstol, dice Pablo. Yo fui levantado a fin de que todos sean salvos. Y los apóstoles se pasaron la vida, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículos 20 al 22. A los judíos me hice judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos, vean esto, a todos me he hecho de todo para que por todos los medios salve a algunos. El motor más grande de un evangelista es lo que Juan el Bautista dirá versículos más adelante. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un Cordero que fue enviado no solo a Israel, sino al mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
El mismo Jesús dirá en Juan capítulo 3, versículo 16, entender que Dios es amor, crea misioneros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso crea misioneros. Dios desea la salvación de cada persona, a fin de apartar a cada uno de vuestras iniquidades, como dice Pedro en Hechos capítulo 3, versículo 26. Y Él no retendrá su gracia con nadie. No retendrá su gracia con nadie. Podemos pararnos delante de cualquier persona y estar seguros de que es tan amada por Dios y que hay tal provisión para ella que si se arrepiente de sus pecados, Dios no retendrá su gracia, la adoptará, la llenará de su espíritu, perdonará todos sus pecados y habrá una gran fiesta en los cielos. Hay gozo en los cielos, dice Jesús en Lucas capítulo 15, versículo 7, por un pecador que se arrepiente. Uno es cualquiera. Uno es cualquier persona. Uno es cualquier pecador indiscriminadamente que se arrepienta. Ese es el corazón de Dios. Pedro incluso llega a decir que el Padre demora la segunda venida del Hijo a fin de dar tiempo a los evangelistas para seguir predicando el Evangelio y que un mayor número de personas se salven. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Cristo mismo demora su segunda venida, el consuelo de la segunda venida y el juicio de la segunda venida, a fin de dar tiempo a los hombres para que se arrepienten. Se nos está dando tiempo para poder seguir predicando el Evangelio, porque Dios no quiere que ninguno perezca. El juicio se retarda vez tras vez, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Una y otra vez se aplaza el día del juicio por el amor de Dios, por el amor de Dios. Pablo nos dice que esta misma era su motivación. Que el Mesías era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que hay una posibilidad de salvación, por lo tanto, para cada persona. Hay una posibilidad real. Nada da más fuerza a un evangelista que saber que hay una opción real. Que Dios no retendrá su gracia. Que Dios está involucrado con todas las personas. Que Dios estará con nosotros en esta misión de amor. En 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 en adelante, oh, qué declaración, hermanos. Qué declaración. Juan 3:16 crea misioneros. Y Pablo va a decir acá que Juan 3:16 lo convierte a él en un misionero. Pues el amor de Cristo nos apremia, dice Pablo. Nos apremia. Hay un sentido de urgencia. ¿Qué pasa, Pablo? Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos. Por consiguiente, todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, el Cordero de Dios, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Es increíble. Juan el Bautista entendió que el Cordero venía por mucho más que Israel. Venía por ovejas de todos los rediles. Esto crea evangelistas. Pablo dice saber que Dios ama a los hombres, saber que uno murió por todos, que cuando Cristo murió, Dios estaba ahí potencialmente reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y abriendo un tiempo de gracia.
en el cual nosotros en nombre de Cristo, como si Dios rogara, nada más ni nada menos, rogara por medio de nosotros, reconciliados con Dios, reconciliados con Dios. Esa conclusión, dice Pablo, saber que el Mesías no solamente vino por Israel, sino que Él vino por el mundo, es lo que me apremia, dice él, es lo que me impulsa, es lo que me lleva a ir de lugar en lugar, de lugar en lugar, queriendo que todos sean salvos. Cada hombre que sea levantado por Dios tendrá su corazón. Tendrá su corazón. Querrá que todos sean salvos. Querrá que todos sean salvos. Predicará con ese fin. Él quiere que todos sean salvos. Vamos a terminar esto con una implicación. Ahí vimos al hombre, Juan el Bautista, enviado por Dios como testigo a fin de que todos crecieran por medio de él. No era la luz, sino que vino para ser testigo de la luz. Como discípulos del Señor Jesús, nosotros debemos seguir las pisadas de Juan el Bautista. Debemos seguir las pisadas de Juan el Bautista. Nosotros también somos enviados a dar testimonio de la luz. Y nuestra comisión también es de origen divino. El Señor envía a su iglesia a cumplir con su trabajo. Ya no está Juan, ya no están los profetas, no están los apóstoles. Ahora está la iglesia, ahora estamos nosotros. Juan el Evangelista quiere que nosotros nos levantemos de nuestros bancos de observadores y tomemos un compromiso serio y asumamos la misión de dar testimonio de quién es Jesús. Es por eso que una y otra vez Juan nos dice que el Padre, el Espíritu Santo, Juan el Bautista, los apóstoles, la mujer samaritana y muchos otros daban testimonio de Jesús. La verdad acerca de quién es Jesús es sumamente comprometedora. Sumamente comprometedora. Si Jesús es el Mesías, Dios el Hijo en carne, si Él habló la verdad cuando dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, y por lo tanto nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí, si eso es verdad, no tenemos más opción que ser sus testigos. No hay alternativa. Si Jesús de Nazaret es Dios en la carne, nosotros debemos predicar acerca de Él. Nosotros debemos anunciarlo al mundo. Si Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si Él vino por el mundo, entonces Él debe ser predicado al mundo. Oh, Pablo dijo en Romanos capítulo 1, versículos 14 y 15. Y tengan en cuenta todo lo que Él dijo ya en 2 Corintios capítulo 5. Acerca del ministerio de la reconciliación. Tengo obligación. Literalmente en griego dice soy deudor. Soy deudor, soy deudor, tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Tengo obligación o soy deudor literalmente. Hermanos, somos deudores. Tenemos una deuda que pagar con cada hombre. Cada hombre. Nosotros tenemos algo que le debemos al mundo entero, a cada hombre. Nosotros sabemos quién es Jesús y que vino por ellos. Y que aparte de ellos, lo único que les espera es la ira venidera. Tenemos al Padre retrasando la segunda venida de Cristo para darnos tiempo, para que nadie perezca. Al Espíritu Santo trabajando en su gracia entre los hombres. El escenario está preparado para que nosotros vayamos a cada hombre y paguemos nuestra deuda. Si un hombre descubre la cura para el cáncer y se atreviera solamente a compartirla con unos pocos, y no quisiera que todos los enfermos de cáncer sean salvos, ese hombre sería un inmoral. En los cielos y en la tierra, entre los buenos y entre los malos, ese hombre sería un inmoral, un criminal, una persona morbosa y cruel.
Nosotros tenemos una epidemia a nuestro alrededor, hermanos. Una epidemia a nuestro alrededor. Las personas tienen cáncer, no algunos, todos lo tienen. Y no lo saben. No lo saben. Y nosotros sabemos que solamente ellos pueden ser salvos por medio de Jesús. Y si no les predicamos, nosotros somos los más grandes criminales, egoístas y perversos sobre la faz de esta tierra. Los dejamos morir, los dejamos caer, los abandonamos. Soy deudor, quiero que eso entre en tu conciencia. Sos un deudor y tenés que pagar tu deuda. Es una deuda de amor. Alguien te rescató, ahora debes ir a rescatar a otros. Sos deudor, tenés que predicar el Evangelio. No quiero que duermas tranquilo. No quiero que tengas paz y no tenés derecho a tener paz. No quiero que seas feliz hasta que no pagues tus deudas. Y solamente tendrás comunión con Dios y podrás agradar a Dios en todas las cosas si estás juntamente con Él en esta misión, si pagas las deudas. Si no, ni siquiera tenés derecho a pensar que diste el primer paso en el discipulado cristiano. Esta causa es demasiado trascendente. No podemos esconder a Jesús del mundo. Eso es un crimen. Es uno de los más grandes pecados. Debemos seguir a Juan el Bautista, al Padre, al Espíritu Santo, a los apóstoles, incluso a la mujer samaritana que después de tener un solo encuentro con Jesús, evangelizó toda Samaria. Y debemos levantarnos como testigos. Después de que los apóstoles murieron y la iglesia primitiva, se levantaron otros que fueron testigos y proclamaron al Mesías. Muchos de ellos fueron mártires. Ser testigo es comprometerse a muerte. Y la lista de testigos y de mártires no para de aumentar. Y todos ellos claman desde los cielos. Y su sangre todavía clama desde la tierra, diciendo: prediquen el Evangelio. Prediquen el Evangelio. Prediquen acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Dios ofreció una cura, negársela a nosotros, a la humanidad. Oh, es un crimen tan grande. Que Dios ofrezca una cura, nos la dé a nosotros, la iglesia, y nosotros negarnos, demorarnos, no querer compartirla con otros. Oh, qué gran crimen, qué gran pecado. Oh, el Espíritu Santo quiera hoy obrar entre nosotros y convencer de pecado a aquellos que no predican el Evangelio. Vamos a llevar esto a fondo. La conversión misma significa que nos convertimos en testigos. Jesús no es nuestro Salvador privado, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando nos convertimos, estamos en la misión. Cuando nos convertimos en discípulos y todo discípulo está en la misión. Jesús lo dijo así en Marcos capítulo 8, versículo 35, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ¿y qué más? Y del Evangelio, la salvará. Pierda su vida por causa de mí y del Evangelio. Así que perder tu vida no es simplemente empezar a ir a la iglesia y vivir una moral más o menos cristiana. Perder tu vida significa que vas a renunciar a todo a fin de seguir a Cristo y vivir para la causa del Evangelio. Es el que pierda su vida por mí y por el Evangelio. El Evangelio es la causa. Es el mensaje. Cuando alguien se convierte en un testigo. O no se convirtió nunca. A menos que no lo haya entendido. ¿Qué tan serio esto es, hermanos? ¿Qué tan serio esto es de ser testigos? Juan dijo, es Bautista, Mateo capítulo 3, versículos 10 y 12, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego.
Y del Mesías dijo, versículo 12, el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. El Mesías pronto viene con juicio. Viene con juicio. El tiempo de gracia se acaba. El hacha está puesta en la raíz de cada árbol que no da buen fruto. Por lo tanto, escuchen bien. Ezequiel capítulo 3, versículo 11. Pónganlo muy personal. Cuando yo diga al impío, te dice el Señor, te dice a vos y me dice a mí, ciertamente morirás si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que vivas, ese impío morirá por su iniquidad. Lo dejaste morir y murió. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. Yo demandaré su sangre de tu mano. Vas a tener que pagar el precio por la sangre de tu hermano quien dejaste morir. Oh, wow, qué amenaza, qué amenaza, qué amenaza, hermanos. Ezequiel capítulo 33, versículos 7 al 9, y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel, le dice a Ezequiel, oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío, ciertamente morirás. Si tú no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú, de tu parte, adviertes al impío para que se aparte de su camino, y él no se aparta de su camino, morirá por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Versículo 11, este es el mensaje, Ezequiel, diles, vivo yo, declara el Señor, que no me complazco en la muerte de nadie, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. Y el Señor apareció y nos dijo, digan eso al mundo entero. Digan eso al mundo entero. Ahora, para terminar, déjenme leer una historia que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 7. El Señor libra milagrosamente al pueblo de Israel de los arameos que estaban acampando contra ellos. Milagrosamente un ángel desciende, los arameos son esparcidos, pero algo sucede. Había 4 leprosos a la entrada de la puerta. Y se dijeron el uno al otro, ¿por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Si decimos, vamos a entrar en la ciudad, como el hambre está en la ciudad estaba situada por los arameos, moriremos así. Y si nos sentamos aquí, también moriremos. Ahora pues vayamos y pasemos al campamento de los arameos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, pues moriremos. Y se levantaron al anochecer para ir al campamento de los arameos. Y cuando llegaron a las afueras del campamento de los arameos, he aquí, no había allí nadie. Porque el Señor había hecho que el ejército de los arameos oyera estruendo de carros y ruido de caballos, el estruendo de un gran ejército, de modo que se dijeron el uno al otro, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Por lo cual se levantaron y huyeron al anochecer y abandonaron sus tiendas y sus caballos y sus asnos y el campamento tal como estaba, y huyeron para salvar sus vidas. Cuando llegaron los leprosos a las afueras del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Y se llevaron de allí plata y oro y ropas, y fueron y lo escondieron. Y fueron y lo escondieron. Y volvieron y entraron en otra tienda, y allí también se llevaron botín, y fueron y lo escondieron. Entonces se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, nos vendrá castigo. Vamos pues ahora y entremos a dar la noticia a la casa del rey. El que tenga oídos para oír, que oiga.
Y a todos los que están sin Cristo, es Cristo o tragedia eterna. Es Cristo o muerte eterna. Y quiero decirte que Él te ama tanto que hay mucho más misericordia en Él que pecado en tu vida. No importa lo que hayas hecho, hay perdón. Hay perdón. Su sangre es poderosa para borrar todos tus pecados y transformarte. Pero Él te habla como un rey soberano. Y Él te ordena, no solamente te invita, Él te ordena. Y te ordena con severas advertencias que te arrepientas ahora mismo de tu rebelión, que desistas y vengas a reconciliarte con Él. Si venís, Él será dulce, será tu Padre. Pero si no venís, Él cumplirá la amenaza y será tu juez y te castigará. Es Cristo o tragedia eterna. Es Cristo o tragedia eterna. El testimonio fue dado por muchos hombres, fue confirmado de múltiples maneras y hoy es dado una vez más. El Mesías vino, y el hacha está puesta a la raíz. Oh Señor, oh Señor, cuán bueno y cuán severo sos. Cuán bueno y cuán severo sos. Oh Señor, queremos ir porque queremos estar con vos y vos estás ahí. Sos la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Vos estás ahí. Vos estás donde tu corazón está. Y nosotros donde está el nuestro. Pero si nuestro corazón está con vos, queremos estar donde vos estás. Hoy tu amor nos constriñe. Tu amor por los hijos de Adán. Tu amor por nuestra raza. Oh Dios. Oh Dios. Oh Dios. Oh Dios. Oh Dios. Oh Dios. Que todos salgamos de acá habiendo respondido tu palabra. Que todos salgamos acá respondiendo tu palabra. Y que no haya ninguno que se vaya sin sus pecados perdonados. Rodéanos, Señor, rodéanos y no nos dejes salir.